Un hombre de valor. Anoche hablamos de la mujer de valor y decíamos anoche que precisamente en estos tiempos posmodernos, los dijimos esta mañana, son tiempos donde se trata de desvirtuar a la mujer y se trata de desvirtuar y vaciar lo que Dios estableció de un hombre y de una mujer, vaciarlos de contenido esos conceptos, cambiarlos, tergiversarlos. Y lo que nosotros queremos hacer es reafirmar con toda fuerza lo que la Escritura dice sobre la mujer y lo que la Escritura dice sobre el hombre. Reafirmarlo, porque esos dos conceptos, esas dos, más que conceptos, esas dos realidades que Dios estableció, que es el hombre y la mujer, están claramente definidos por el Señor. Quisiera comenzar, mañana vamos a ahondar con la familia. Vamos a armar el rompecabezas. Estamos tratando cada uno de estas piezas por separado, aunque están relacionadas. Ayer las relacionamos. Saben que ayer, les voy a echar un chisme a los caballeros. Ayer yo les hablé a las damas de que nosotros tenemos una cajita. Tenemos como muchas cajitas. Una cajita de reparar los electrodomésticos, una cajita de ir a hacer la compra, una cajita de sacar el aseo, una cajitas de las funciones de nosotros los hombres. Y que las mujeres las tienen pero bien contaditas, ¿no? Todo lo que el hombre tiene que hacer. Y les decía yo anoche que nosotros los hombres, validados por la ciencia médica psiquiatra, tenemos en nuestra configuración cerebral una cajita también. Una cajita de todas esas que tenemos. Ellas le quieren tapar los oídos a sus maridos, pero no se los voy a dejar que le tapen eso. Escuchen, nosotros tenemos una cajita, así como la cajita de reparar electrodomésticos, sacar el aseo, hay una cajita en nuestro cerebro que dice no hacer nada. ¿Verdad que sí, caballero? No hacer nada. Y nos podemos instalar en nuestro sofá y nos podemos poner allí a no hacer nada, porque nuestro cerebro está programado, configurado de esa manera, que haya en nosotros eso, y lo hay. Como la mujer no tiene esa cajita en el cerebro, no puede entender ver a su esposo no haciendo nada, porque lo tilda desde su perspectiva, ese es un holgazán. Él está usando su cajita y es una cajita real, validado por la ciencia psiquiatra. De tal manera que, mis amados hermanos, hoy vamos a abordar otro asunto. Una de las cosas principales que quisiera iniciar hoy es con el hombre creado en dignidad. Partamos del inicio del ser humano, del hombre. Esto aplica también para la mujer, ¿ok? Pero vamos a particularizarlo hacia el hombre. El hombre fue creado en dignidad. Esa dignidad no le viene de sus estudios, de sus logros académicos, no le viene de sus logros morales, no le viene de sus logros económicos, morales, familiares, educativos. La dignidad del ser humano no le viene de méritos propios. La dignidad del ser humano le viene de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la fuente de nuestra dignidad. La dignidad del ser humano. Por eso, si nosotros ponemos a Elon Musk, a Messi, ponemos a un gran doctor que ha hecho muchos másteres, muchas maestrías, a un honorable juez famoso por ser muy dado a hacer justicia, muy encumbrado. Si ponemos en ese mismo repertorio de personajes, por ejemplo, a Martin Luther King, y nosotros decimos, ese grupo de personas tiene mucha dignidad, porque han aportado grandes cosas a la sociedad.
y tienen mucha dignidad. Si por el contrario ponemos otro grupo de personas, en ese otro grupo, imagínense, ponemos una prostituta, ponemos un delincuente, un pedófilo, un malandro, un indigente, y ponemos ese grupo. Y la tendencia nuestra como seres humanos, es decir, el primer grupo tiene dignidad porque hace bien por la humanidad. Mientras que el otro grupo no tiene dignidad. Vemos a un indigente tirado en el suelo en el mercado, todo harapiento, sucio, y decimos, ese hombre está en degradación plena y absoluta. O vemos una prostituta que se acuesta con 5, 6, 10 hombres en una noche, ¿y qué decimos? Esa persona no tiene dignidad. O vemos un pedófilo en un juicio y decimos, ese se merece todo el castigo porque ese hombre perdió su dignidad. O un ser humano que incurre en incesto, decimos, esa persona no tiene dignidad. Lo que voy a decir es un poquito difícil y fuerte de comprender, pero es una realidad. El primer grupo y el segundo grupo tienen igual dignidad humana. El ser humano, por mucho que se esfuerce económicamente, académicamente, moralmente, no puede añadir nada a la dignidad que él tuvo original, que fue haber sido creado a la imagen de Dios. No puede añadir. Y un hombre que es una persona que se ha degradado moralmente, como cualquiera de los que mencioné, tampoco le puede quitar nada a la dignidad con que Dios lo creó. De manera que una persona muy honorable que se pare aquí a mi izquierda y una prostituta que se me pare aquí de este lado, delante de Dios tienen la misma dignidad. La misma. Y si no, veamos a Jesús cuando fue invitado a aquella casa por aquella cena que le hizo aquel fariseo, un moralista. Y estaba en ese mismo aposento, en ese mismo salón, una prostituta que estaba regando con sus cabellos los pies de Jesús. Estaba un moralista que se creía muy encumbrado, muy digno, y una mujer que se consideraba indigna y por eso estaba a los pies de Jesús. Pero Jesús sabía que tanto él, este moralista, como esta mujer tenían dignidad. La dignidad con que Dios los hizo. Eso como una introducción. Eso es parte de otra conferencia, pero le robé un poquito a esa conferencia y lo traje para acá. La conferencia sobre la dignidad humana. Pero ese hombre que ha sido creado en dignidad, dice el texto bíblico de Génesis 1, 26 y 27, que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios nos hizo a su imagen. Yo pienso que Dios compartió con nosotros, los seres humanos, algo de Él, al hacernos a su imagen. Es decir, nos hizo como Él es, como Él era. Por supuesto, Él en sus atributos infinitamente, una dimensión infinita de sus atributos, pero compartió con nosotros en una forma finita parte de lo que Él es. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, tal cual nosotros somos, que Él sea un reflejo de lo que Él es. Pero sin embargo, en forma finita, para que no fuésemos como Él. En dignidad a imagen de Dios. Ahora, ¿qué compartió Dios con el hombre? ¿Qué compartió Dios con el hombre? Compartió, amados hermanos, el carácter de Dios, la esencia de Dios. Dios puso en el ser humano la posibilidad de albergar en él parte del carácter de Dios. Porque cuando Él se humanó en Cristo, Cristo trajo el carácter,
la esencia, el carácter de Dios. Y cuando Pablo le habla a los colosenses, a los gálatas, perdón, él dice: no voy a cesar hasta que el carácter de Cristo, hasta que Cristo sea forjado en ustedes. Entonces el carácter de Dios es la esencia de Dios, y por eso nos parecemos a Dios, en que podemos nosotros tener esos atributos de Dios en forma finita. Y vamos a ver cuáles son esos atributos de Dios que Dios compartió con nosotros, y que el hombre que ustedes ven allí, que representa a alguno de nosotros, tiene esa capacidad. Ese carácter de Dios es santidad, y Dios quiere que el hombre que Él creó tenga como Él santidad, que significa apegarse a lo bueno, a lo que no es el pecado, a vivir una vida que no signifique el pecado, porque Dios aborrece eso, y Él quiere que el hombre que Él creó aborrezca el pecado. También nos dio la capacidad de pensar y de razonar, nos dio inteligencia, nos dio razonamiento. Las demás criaturas no pueden razonar, pero a nosotros nos puso a razonar. Y Dios puede razonar, pensar, y es inteligente, pero en una dimensión infinita. Pero nosotros tenemos una capacidad de razonamiento finito. Y Dios nos dio esa bendición. Y podemos analizar algo, un problema, una dificultad, un asunto del cosmos, un problema de familia. Somos capaces de hacer una tesis de grado, de investigar o hacer una investigación. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de razonar porque fue puesta en la imagen de Dios en nosotros. Dios también en esa hechura a imagen de Él, también puso en nosotros la moral. Porque Dios es un ser moral en forma infinita. Y Él quiso que nosotros tuviéramos como Él parte de lo de Él en el sentido moral. Y la pregunta es, ¿qué es la moral? La moral no es otra cosa que distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es moral. Que yo pueda distinguir lo bueno de lo malo. Un animal no puede distinguir lo bueno de lo malo. Un árbol no distingue lo bueno de lo malo. Un pez no distingue lo bueno de lo malo. Pero nosotros podemos distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, porque Dios puso en nosotros la capacidad de distinguir, de diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. También puso en nosotros la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de decidir hacer algo o no hacerlo. Dios nos dio la capacidad inclusive de ejercer en libertad nuestra capacidad de decidir, inclusive de decirle a Él: no te quiero en mi vida. Eso es capacidad para decidir, porque Dios no quería una máquina, una computadora que Él la pudo haber hecho y apretarle un botón y que todo lo que mis amados hermanos cantaron aquí en forma tan hermosa y que nos guiaron a cantarle a Dios, esa máquina lo hiciera. Tú eres santo, 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 Señor. Que una máquina lo hiciera con un software de Dios. Pero Dios no quería eso. Dios quería un corazón voluntario que voluntariamente le dijera a Dios: Dios, te amo. Y eso es voluntad, es libertad en la cual Dios creó al ser humano. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor infinitamente y nos dio a nosotros la capacidad de amar. Dios compartió con nosotros parte de lo que Él es en una forma finita, pero lo hizo y nos dio a nosotros la capacidad de amar. Entonces fíjense cómo está todo eso que se deriva de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. El hombre de familia puede hacer todo esto.
y darle gracias a Dios porque Dios compartió con él todos estos atributos en Dios infinitamente, pero en nosotros, aunque finitos, son capacidades que Dios compartió con nosotros y debemos dar gracias a Dios porque Dios compartió con nosotros estas cosas. También, finalmente, el séptimo nos dio la capacidad de perdonar. Nos cuesta mucho, ¿verdad? Y es difícil el perdonar. Pero Dios también perdonó y puso a su Hijo en la cruz, a su unigénito, a su único, para perdonar. Así como el Padre nos perdonó, también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Entonces Dios puede perdonar y nos dio a nosotros esa capacidad de perdonar. ¿Que es fácil? No, pero nos dio la capacidad y podemos hacerlo. Una de las frases que transita el Nuevo Testamento más hermosas es los unos a los otros. Y uno de esos unos a los otros es perdonaos los unos a los otros. Porque el perdón libera. Porque el perdón establece relaciones, restaura relaciones. Porque el perdón sana. El perdón tiene una capacidad de sanación increíble. Porque mientras no hay perdón, lo que hay es un resentimiento que mata, que destruye. Pero cuando hay perdón verdadero, hay liberación de eso, y hay sanación, y hay una restauración. Entonces Dios nos compartió a nosotros ser seres realmente con una capacidad enorme con todo eso que está allí. Todas esas son herramientas que Dios nos dio. De tal manera que, bueno, Dios nos equipó. Dios nos equipó con esas capacidades para emprender la tarea que Él nos encomendó. Un hombre de valor, en primer lugar, delante de Dios, ante Dios. Con esas capacidades, un hombre de valor ante Dios. Y lo primero que tenemos que ver es que está conforme al propósito de Dios. Es decir, y lo vamos a decir como lo dijimos anoche, Dios tiene un propósito, estimado caballero, estimado hombre, estimado padre. Dios tiene un propósito contigo. Así lo dice Romanos 8:28. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. De manera que Dios te llamó para insertarte en su propósito, en el proyecto de Dios, porque tú, hombre, que estás en esta noche aquí, tú eres un proyecto de Dios. Dios quiere hacer algo especial contigo, porque Dios tiene un propósito para ti, contigo, con tu vida, como esposo, como padre, como cristiano. Dios tiene algo para ti. Por eso Pablo, y repetimos la frase de anoche, en Filipenses 1:6, y el que comenzó en ti la buena obra, también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que Dios no es que te hizo con todos esos atributos y te lanzó a ver qué pasaba contigo en la historia. A ver qué pasaba contigo. No, Dios no es improvisado. Dios es un ser perfecto que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ser dóciles para dejarnos guiar por Dios para que Él cumpla el propósito de nuestra vida. Pero también Dios tiene, así como tiene un propósito, Él quiere dirigir nuestra vida para dirigirla hacia ese propósito. Muchas veces nosotros tratamos de que la dirección de nuestra vida, el rumbo de nuestra vida esté en nuestras manos, y muchas veces lo que hacemos es echar a perder el propósito que Dios tiene en nuestra vida por decisiones equivocadas que tenemos. Porque así como Dios nos dio a nosotros los hombres, y lo vamos a ver más adelante, la capacidad, el rol, la función de dirigir y ser cabeza de nuestro hogar,
Él quiere que esa función de ser cabeza de nuestro hogar, Él estar como cabeza encima de nosotros, dirigiéndonos. Por lo tanto, la dirección del hombre debe venir de Dios. Dios debe ser quien lo dirija, quien lo guíe. Y por lo tanto, el hombre debe tener sobre su cabeza la dirección de Dios y sobre su corazón. Porque si no, el hombre, si no le otorgamos a Dios esa dirección, andamos como un barco en el mar sin brújula, sin saber a dónde vamos. Pero Dios quiere guiarnos y Él tomar en nosotros, tener en nosotros una capacidad de dirigirnos. Porque si nosotros nos dirigimos, nos autodirigimos, pues el fracaso está a vuelta de la esquina. Pero si nosotros permitimos que Dios dirija nuestra vida, el éxito está garantizado en nuestra vida. Y esa dirección está plasmada en la Escritura. Esta es la dirección de Dios. Aquí está la dirección de Dios. Y lo vamos a ver mañana, pero Jesús, cuando da el sermón del monte en el capítulo 7, al final de Mateo, al final dice: si alguno oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque el sermón del monte y toda la Escritura es la dirección de Dios para nosotros. Por lo tanto, debemos acudir a donde está el libro, el manual de dirección de Dios. Dios está queriendo dirigir tu vida. Y tú debes dejar que eso ocurra. Y debe haber también, estimado y amado caballero, hombre en Cristo, debe haber sumisión a Dios. Es usual que nosotros seamos autónomos y que nos cueste mucho doblegarnos ante otros, que nos cuesta mucho someternos a otros, porque queremos mantener nuestra independencia, nuestra autonomía. Pero Dios quiere que nosotros seamos sumisos a Él, que sometamos nuestra voluntad a Él. Él quiere que nuestra vida esté sometida a la voluntad de Dios, porque cuando sometemos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro trabajo, lo ponemos al servicio del Señor, entonces las cosas resultan, no es que van a resultar sin problemas, no, van a haber problemas, pero Dios va a estar allí presente con nosotros. La sumisión a Dios, cuando el hombre se somete a Dios, y saben que cuando lo hacemos, cuando decimos Jesucristo es el Señor, esa expresión en la Escritura, en el tiempo bíblico, se le decía Señor a aquellos que tenían una autoridad. Y cuando los apóstoles decían a Jesús, el Señor, estaban doblegando su voluntad a la voluntad del Señor, a la voluntad de Jesús. Y Dios lo que quiere, querido hermano, es que tú doblegues tu voluntad a la voluntad de Dios. Que doblegues, que te postres delante de Él y que le digas: no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero someter mi vida a la voluntad tuya y los resultados serán increíbles, porque Dios garantiza de que esto ocurra de esa manera. Dios quiere también que haya integridad ante Dios. Jesús dijo: bienaventurados los íntegros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es integridad de corazón? Estimado caballero, hombre de esta iglesia, Dios quiere que seas íntegro. ¿Qué es integridad? Integridad viene de integrar lo que decimos y lo que hacemos. Porque a veces el ser humano dice una cosa y va por este carril, pero lo que hace no va por ese carril, sino que va por este lado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que lo que yo diga y lo que yo haga va en la misma dirección. Porque si va en la misma dirección lo que yo diga y lo que yo haga, entonces eso me va a dar autoridad delante de mis hijos, delante de mi esposa
delante de mis vecinos, delante de mis empleados, delante de mis compañeros de trabajo, porque hay integridad en mi vida. Porque esa integridad me lleva a la credibilidad. Cuando la gente escuchaba a Jesús, decía, les escuchaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque los escribas decían una cosa y hacían otra. De hecho, la expresión fariseos era precisamente una expresión de hipocresía, porque decían una cosa, pero hacían otra. De hecho, Jesús dijo de los fariseos, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que ellos hacen. El hombre cristiano no puede ser así. El hombre cristiano tiene que tener integridad. Que lo que diga, lo que exprese, sea cónsono con lo que hace. Y entonces alguien me viene a hablar de alguien, de alguno de ustedes. No, él no es así. Él, lo que él dice es lo que hace. Porque su verbo, su expresión, sus afirmaciones van a la par de lo que él hace. Y es lo que Dios quiere, que haya integridad. Bienaventurados los de limpio corazón. Es por eso que esto, lo que Dios quiere, es que haya precisamente, estimado hermano, es que haya el reflejo del carácter de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que tu vida refleje al Dios que la gente no conoce, que la gente no puede ver. Pero al verte a ti, ver tu conducta, ver tu integridad, ver tu sumisión a Dios, ver cómo te sometes a Dios y que no negocias los principios y valores de Dios en tu vida, no los negocias con otro, ni en tu trabajo, ni en ninguna parte, sino que te mantienes íntegro. Y cuando te invitan a corromperte, dices no, porque Dios representa un Dios que me creó con muchas cosas buenas para que yo le traicione de esta manera, sino que me mantengo fiel a Dios, porque Dios es fiel conmigo. Finalmente, consagración a Dios, consagrarme a Él. ¿Qué significa consagrarme a Él? Significa dedicarme a Él. Dedicarme a que mi vida le honre, dedicarme a que mi vida le sirva, dedicarme a que mi vida glorifique el nombre de Dios, porque el propósito mayor, el mayor propósito de usted caballero, de usted hombre, en esta tierra, es glorificar el nombre de Dios. Que tu vida glorifique a Dios. Dios nos hizo para su gloria. Dios nos hizo para eso. Por lo tanto, tu conducta como padre, como cabeza de hogar, como esposo, como trabajador, debe glorificar a Dios. Entonces, esa conducta del hombre de valor delante de Dios, que Dios quiere que cumplas su propósito, que te dejes dirigir por Él, que seas sumiso a Él, que doblegues tu voluntad y la sometas a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mientras que nuestra voluntad puede ser agradable, pero no es perfecta. Porque a veces tomamos decisiones erróneas, equivocadas, y los resultados son lastimosos, dolorosos, y nos hacen sufrir. Y que haya, por supuesto, credibilidad en integridad en nosotros, y que haya dedicación de nuestra vida a amar y servir a Dios, dedicarnos a Él. A veces pensamos que la consagración no más que es para los religiosos, para los pastores, para los diáconos, ellos son consagrados al Señor. La consagración es una dedicación a Dios. Y cada uno de los caballeros que hoy en esta noche están acá, pueden dedicar su vida al Señor. Y la dedicación no tiene que ser meramente religiosa o eclesiástica. Puedes dedicar tu vida en tu área de trabajo, en tu zona de trabajo, donde tú trabajas, que dediques a reflejar a Dios en tu vida. Y eso es dedicación. Eso es el hombre de valor delante de Dios. Pero también hay un hombre de valor ante la familia. Ante la familia. Y lo que podemos, en primer lugar, de un hombre de valor, ahí está un hombre joven con una bebé. Ustedes saben que las niñas son los seres que le roban
le roban los esposos a las esposas, ¿no? Los secuestran. Las niñas, las hijas, bebecitas, secuestran a los papás y se los roban a las esposas. Duermen con él, quítate mami que este papi es mío, y por eso está allí ese papá, pero entusiasmado. La responsabilidad de ese padre es llevar a esa niña desde allí hasta que sea grande, hasta el fin de sus días. Pero ya vamos a hablar de eso. Lo primero que hablamos es que el hombre ante la familia debe ser esposo. Y Dios le da al hombre un rol. Anoche hablamos del rol de la mujer, que es que la mujer, según Efesios capítulo 5, debe respetar a su marido, sujetarse a él, al rol que Dios le dio al hombre. ¿Sabe cuál es el rol que Dios te ha dado a ti? Es una responsabilidad muy alta, muy grande. ¿Sabes cuál es? Está ahí en Efesios que dice: a ustedes maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Dios te dio a ti el rol de ser el conductor del hogar. Por eso Pablo le dice a la mujer: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, al ser el marido cabeza del hogar, tiene la responsabilidad de conducir el hogar. Tiene la responsabilidad el hombre, usted, querido amigo. Dios le ha dado a usted la responsabilidad, no un privilegio para actuar en forma arbitraria, ni machista, ni aprovecharse de eso, sino que Dios le ha dado a usted la alta responsabilidad de conducir el hogar en el temor de Dios, de conducir el hogar a buen puerto. Dios te ha dado a ti el timón para que conduzcas tu hogar, tu familia, y la lleves a buen puerto. Dios te ha dado a ti esa responsabilidad. Y le dice a la mujer, a las casadas, estén sujetas a ese rol. Es decir, respeten esa responsabilidad que Dios le ha dado. Y decíamos la figura anoche de que yendo al hombre le ha dado Dios el volante de conducir el carro, y la mujer no puede poner sus manos en el volante, porque si pone las manos en el volante para ella conducir, ¿qué ocurre con ese carro? Se estrella y se daña. Por lo tanto, él debe conducir, pero debe conducir consciente de la alta responsabilidad que tiene con su esposa y con sus hijos y con su familia. No puede ser un irresponsable de gastar su dinero en licor y en alcohol. No puede gastar su dinero y dilapidar sus recursos que son para la familia en mujeres extrañas distintas a su esposa. El hombre tiene la alta responsabilidad dada por Dios. Dios nos ha dado esa responsabilidad de conducir sabiamente nuestro hogar. ¿Y saben qué? Ese esposo, le dice Dios al esposo a través del apóstol Pablo, él le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es decir, cuando él dice, a la mujer le dice que respete al marido, y al marido le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Lo hizo sacrificialmente, porque se entregó a sí mismo por la iglesia, por la esposa, y se entregó su vida. Es decir, el amor que Cristo nos enseñó es un amor sacrificial. Por lo tanto, querido hombre, estimado hermano, Dios te llama a amar como esposo sacrificialmente a tu esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que el bienestar de tu esposa, y aquí se van a alegrar las hermanas, el bienestar de tu esposa está primero que tu bienestar. El bienestar de tu esposa está primero, porque tú tienes que sacrificarte para que tu esposa esté en bienestar. Bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, bienestar de todo. Ella está primero que tú. Porque Cristo en la cruz, por su esposa que es la iglesia, se sacrificó. Y Él dice, así como Él se sacrificó, tú también debes tener. Me gusta ilustrar esto con
con algo, una ilustración que toda ilustración es muy endeble, muy falla, pero al fin y al cabo queremos ilustrar de esta manera. Siempre cuando yo voy a casar una pareja, yo les pongo este ejemplo de este amor sacrificial, diciendo que ustedes tienen un solo televisor, uno solo, y que hay una noche en que van a jugar los Dodgers de Los Ángeles, el juego final, el séptimo juego, Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, la serie mundial que está ahorita en pleno apogeo. Y entonces, o los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes, que yo sé que para acá, para Oriente, hay muchos fanáticos para ambos bandos, ¿no? Entonces es la serie final, el juego final de la serie. Y ustedes dicen, wow, quiero ver ese juegazo, no puedo perderlo. Pero esa misma noche, a la misma hora del partido, van a pasar, digamos, vamos a poner aquí una premier, o vamos a poner que vayan a pasar el Miss Universo, que le encanta a las mujeres ver el Miss Universo. A la misma hora, el mismo día, y solamente hay un solo televisor en la casa. Y yo les pregunto a ustedes, hombres, ¿qué se verá esa noche allí en la casa? Recuerden lo que les acabamos de decir. Amor sacrificial. Yo sé que las mujeres se van a agarrar de aquí, de ahora en adelante. El pastor dijo amor sacrificial, sacrifícate. Harakiri. Eso es amor sacrificial. Amados hermanos, yo voy a seguir adelante y voy a volver atrás. ¿Oyeron? Vamos a ir rapidito aquí, después nos regresamos. Pero para ilustrar esto que acabo de decir, aquí está. Esta lámina la usé anoche y la voy a usar hoy para eso que está allí. Allí ustedes ven que hay 12 tremendas columnas desde el Renacimiento, ¿verdad? 2 grandes columnas. Y arriba hay una losa enorme, muy pesada, y la sostienen las 2 columnas. La columna de la derecha, ahí están los 2 roles que conseguimos en la Escritura para el hombre y la mujer. Anoche hablamos de que la mujer está representada por la columna de la derecha. Y la columna de la izquierda son ustedes y yo, los hombres, que debemos amar con un amor sacrificial, no incondicional, pero sí sacrificial. ¿Por qué no incondicional? Porque si mi esposa me dice que me tire del puente sobre el lago, no me voy a tirar. Si mi esposa me dice que abandone mi fe, no me voy a abandonar mi fe. Entonces, no es incondicional, pero sí es sacrificial. Sí voy a procurar que el bienestar de mi esposa esté primero que mi bienestar. Que sus preocupaciones, que sus necesidades estén por encima y primero que mis necesidades. Que su bienestar emocional esté primero que el mío. Que el cumplimiento de sus metas, de sus aspiraciones, del hogar, de la familia, en su desarrollo profesional, estén para mí primero que las mías propias. Entonces, cuando eso se da, ese es el modelo que Dios plantea. El hombre ama sacrificialmente a la mujer y la mujer respete a su marido. La losa de arriba es el matrimonio. ¿Ustedes creen que ese matrimonio se va a caer? No, no se va a caer, porque está basado en que ambos cónyuges están cumpliendo el rol que Dios les dio. Por lo tanto, ese matrimonio se va a mantener. Pero si el amor del hombre sacrificial se resquebraja, el hombre comienza a anteponer sus propios intereses por encima de la mujer y a maltratarla y a hacerle coabejarla y a no ayudarla, pues sencillamente no hay un amor sacrificial. No sacamos la basura, no reparamos el aire acondicionado, no le damos, o sea, sencillamente nos hacemos de la vista gorda y no la amamos sacrificialmente. ¿Qué pasa con esa columna del amor? Se requebraja, se quiebra, hay una fisura. Igual pasa con la columna de la mujer. Si la mujer no respeta al marido, sino que se la pasa cuestionándolo y se la pasa tomando las decisiones por él, asumiendo el rol del esposo, ¿qué es lo que ocurre con esa columna de la derecha? Se requebraja, hay una fisura, se quiebra.
Y entonces, ¿qué ocurre con la losa de arriba? Se cae. Y comienza a haber un matrimonio y una familia disfuncional porque las peleas comienzan a aparecer. Pero este modelo no es de la psicología, no es ni siquiera de la iglesia. Este modelo es el modelo de Dios. Y si viene de Dios, ese modelo funciona, hermanos, se los garantizo. Esa losa que está allá arriba se mantendrá allá arriba si el hombre ama sacrificialmente a la mujer y si la mujer respeta y se sujeta al rol que el hombre tiene. Estimado amigo, estimado hombre de esta iglesia, Dios te llama a que ames sacrificialmente a tu esposa. Que ella esté primero que tú en toda la atención que Dios quiere. Vamos hacia atrás ahora para que podamos decir. Ahí estamos como esposos, ¿verdad? Entonces, eso es ante la familia. Vamos a darle un poquito más. Pero también Dios quiere que seas padre, porque Dios te dio a ti el rol de padre. Y ser padre con tu hijo, como vemos a ese joven allí con su bebé, Dios te ha dado a ti un rol como padre. En el mismo libro de Efesios dice: Padre, no exasperéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Por lo tanto, tú tienes también una tarea como padre. ¿Cuál es la tarea como padre? Forjar en tus hijos desde niño el carácter de Cristo. Forjarlos en el temor de Dios, que ellos se levanten en el temor de Dios. Algunas veces decimos: ay, es que este niño no me salió bien, me salió mal, este niño salió, pero ese niño salió mal porque desde niño nos forjamos en él la disciplina y el carácter de Cristo en su vida. No compartimos con él la responsabilidad que Dios nos dio de provocar en ese niño el temor de Dios, el temor a Dios. Y es la responsabilidad que tenemos como padre. Pero también, amados hermanos, Dios nos llama a que seamos sacerdotes en el hogar. Que seamos padres, pero también que seamos sacerdotes. El sacerdote es aquel que intercede delante de Dios. Una de las cosas que ha ocurrido es que hemos delegado, los hombres hemos delegado estas funciones de los hombres en nuestras esposas. Esa es nuestra responsabilidad, hermano, y debemos asumirla como hombres. A veces pensamos que la parte espiritual que la lleven las mujeres. Yo no voy a llevar la parte espiritual. Pues, amado hermano, quiero decirte que estás en un gran error, porque la parte espiritual la conduce el hombre en el hogar. La parte espiritual es responsabilidad del hombre. Ser sacerdote, ¿qué significa ser sacerdote? Llevar ante la presencia de Dios mi vida y mi familia. Orar a Dios por la vida de mi esposa, por mi vida y por la vida de mis hijos. Señor, te pido que por favor pongas una buena esposa o un buen esposo en la vida de mis hijos. Señor, ayúdame a modelarle a mis hijos a Cristo. Señor, ayúdame a que ellos tengan temor de ti. Ayúdame a que ellos puedan enseñarles tu palabra. Y eso lo podemos ir viendo. Pero el sacerdote es el que se acerca a Dios para orar por su familia. Y Dios te ha constituido sacerdote en tu familia. Tú tienes esa responsabilidad de ser el sacerdote en tu hogar. No es tu esposa. Ella también es sacerdote, pero la responsabilidad primaria la tienes tú en el hogar para acercarte a Dios. No delegues esto en la iglesia ni en tu esposa, o que ellos se críen como quieran, porque Dios quiere ver que tú, la familia que Él te dio, venir a Él a su presencia y decirle: Señor, yo te ruego por mi hija, por mi hijo, por mis hijos, Señor, que ellos puedan despertar en fe a ti. Y puedo hacer, no solamente pedirle a Dios eso, sino tomar acciones para que eso se cumpla en mi vida. Y eso es lo que conocemos como que también eres un maestro en tu hogar, un maestro bíblico. Tú eres el llamado a enseñar las verdades de Dios en tu hogar. Tú como hombre, en el curso de la historia, hemos abandonado esta función, esta responsabilidad. La hemos delegado en la mujer,
que la mujer les enseñe la Biblia y les cuente las historias bíblicas y que en la iglesia, en la escuela dominical, le terminen de completar todo lo que necesitan mis hijos de conocer a Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios enseña en la Escritura. Dios quiere que seas tú, como hombre en el hogar, quien le enseña a sus hijos las verdades que están en la Escritura. Eso está muy claro en la Escritura y lo vamos a ver, lo vamos a visualizar. Dios quiere que tú seas modelo y ejemplo. Los niños nos están viendo todo el tiempo y le estamos modelando a ellos. Si les modelamos integridad, estoy seguro de que ellos van a ver en mi integridad que ellos puedan tomar el mismo modelo que yo tengo de integridad para hacerlo. Para mí fue algo, a mí me gusta hablar poco de mí, pero en una oportunidad, mi hijo Paul, que reside en Atlanta, él en un acto de los jóvenes de la iglesia allá en Maracaibo, le preguntaron que a quién le gustaría parecerse a él. ¿A quién le gustaría parecerse él? Y él dijo, me gustaría parecerme a papi. Mi corazón se derritió y mis lágrimas salieron. Y no hace mucho le envié una carta manuscrita y él me respondió allá en Atlanta por una actividad que ellos tenían. Y él me dijo, papi, gracias porque hiciste un buen trabajo con nosotros, tus hijos. Porque Dios me dio a mí el ser ejemplo y modelo de mis hijos. Eso es algo que es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Modelarles a ellos el temor a Dios. Ellos van a tener apetito por la Escritura si ellos ven que tú tienes apetito por la Escritura. Pero si ellos ven que tú ni lees la Biblia ni oras, ¿qué crees que va a pasar en sus vidas? Ellos nos ven todo el tiempo. Hay unos reels donde nos hablan de que los niños ven el modelo, visualizan todo, nos vigilan todo el tiempo y ven en nosotros hasta hechos físicos, como los ademanes que hacemos nosotros y lo hacen ellos, a veces inconscientemente, pero ellos nos vigilan, nos ven, nos miran. Ayer vi un reel de un nieto con su abuelo. El abuelo está sentado en una silla y el niñito como de unos, no pasa de 2 añitos, no pasa de 2 añitos. Él se para, el abuelo se levanta, ya un hombre ya de bastante edad, se para y se pone la mano aquí como adolorido. Y él comienza a caminar así, tratando de enderezarse poquito a poco. Y le pasa por al lado al niño. El niñito va así, el abuelo va así todo ahí, y el niñito agarra y se pone atrás del abuelo. Nos miran lo que nosotros hacemos. Moralmente nos juzgan, nos ven. Y nosotros tenemos, tú hombre cristiano, estás llamado a ser modelo y ejemplo para que mañana nuestros hijos puedan decirle, yo quiero a papi porque me modeló y me dio un ejemplo de ser un verdadero cristiano. Y si hasta ahora no lo hemos hecho, estamos a tiempo de hacerlo. Finalmente, ante la familia, Dios nos llama a que seamos guía y acompañantes a lo largo de todo el camino de nuestros hijos y de nuestra esposa. Que seamos guías, que les guiemos en el camino, porque ellos son inexpertos. La experiencia la tengo yo, ellos no. Por lo tanto, yo sé dónde está el hueco, yo sé dónde está el pavimento irregular y le puedo decir a mi hijo, ahí más adelante tienes que tener cuidado porque hay un hueco y te puedes dañar. En la vida hay muchos huecos. Y nuestra experiencia debe ser para darle el consejo orientador y la guía. ¿Qué voy a estudiar, papi? Y le ponemos opciones. ¿Y con quién me voy a casar? Y le ponemos las opciones de criterios para que él pueda decidir. Es decir, somos guía de él, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y los acompañamos. Porque en el curso de la vida de nuestros hijos van a haber muchas interrogantes, confusiones. Llegan a la adolescencia y dicen, wow, ¿y qué voy a hacer ahora? Llegan crisis de fe. En la adolescencia hay crisis de fe, crisis existencialistas.
Y nosotros debemos estar allí para nuestros hijos, para darle el consejo y la orientación oportuna. Y eso es el hombre de valor ante la familia. Amado hermano, ya vimos el hombre de valor ante Dios. Vimos el hombre de valor ante la familia. Bueno, aquí en el matrimonio voy a dar solamente una cuñita más. Ayer hablamos acerca precisamente de la cajita de no hacer nada. Pero yo no quisiera pasar por alto en el matrimonio, un breve punto sobre la comunicación. Nosotros, los hombres y las mujeres, tenemos un esquema mental diferente. Nuestros cerebros funcionan diferente. Y nosotros los hombres decimos que para entender a una mujer hay que buscar el manual. Y el manual son como 6 guías telefónicas, ¿no? Así dicen las mujeres de nosotros. Pero hay algo importante, un consejo. Cuando una mujer va a compartir algo con un hombre, con su esposo, su hijo, qué sé yo, la mujer va a relatar algo, a contarle algo a su marido, y a la mujer mental, su esquema mental, es que a ella le gusta dar todos los detalles de la historia, todos, detallito a tu detallito, uno por uno. Y nosotros somos más básicos. Ella comienza como un arbolito, ¿no? Comienza por la trama central y se va y nos quiere contar una película que vio donde mataron a la abuela. Entonces, comienza desde arriba la película y cada hoja, cada rama del arbolito ya se va. Y cada rama del arbolito representa algo. Por ejemplo, la vida del lechero, la vida del carpintero, la vida del mayordomo, la vida. Y nosotros estamos allí escuchándola estoicamente. Y en nuestro pensamiento, y díganme que no es así, estamos diciendo, dinos quién mató a la abuelita de una vez. Dinos quién mató a la abuelita. No, señor, usted se queda ahí estoico porque me va a escuchar los detalles uno a uno que yo le estoy diciendo. Y tiene que estar allí, hermano. Tiene que estar allí. La mujer tiene 8,000 palabras en su haber diario. Nosotros somos más pobres, tenemos 3,000 palabras. En el día, la mujer gasta 5,000 palabras. Tiene 8 y gasta 5,000 en el trabajo y todo lo demás. Nosotros tenemos 3,000 y las agotamos en el trabajo. Con nuestros compañeros acabamos. Llegamos los dos al hogar, llegamos los dos a la casa. ¿Cuántas palabras traje yo? 0. No traje palabras. ¿Y cuántas palabras trajo la mujer? 9 para estrenar. 3,000 palabras. ¿Y quién las tiene que escuchar? Prepárate. Y la mujer pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? Y nosotros que no tenemos palabras ya, bien. Ella no quiere esta respuesta. Ella quiere con quién hablaste, a quién llamaste, con quién. Todo el detalle. ¿Verdad que sí, amadas hermanas? Y nosotros con ese bien ya queremos acabarla. Les voy a dar un consejo a las hermanas y a los hermanos. ¿Cuál es el consejo? El consejo es que cuando ustedes vayan a relatar algo para su esposo, comiencen por el final. Díganle a su esposo al final. Díganle quién mató a la abuelita. Y después entonces le dice, bueno, pero ahora me tiene que escuchar toda la trama. Para que él no esté angustiado, ¿quién mató a la abuelita? No, dígale quién mató a la abuelita. La abuelita la mató el vecino, chico. Pero ahora me tiene que escuchar la historia del mayordomo, de la sirvienta, del lechero. Pero ya por lo menos él sabe quién mató a la abuelita. Somos diferentes. Y tenemos que saber que somos diferentes. Nosotros somos más básicos. Yo cuando estoy pagando en un supermercado, en el que está enfrente de mi casa, usualmente yo pago por una transacción electrónica. Entonces, yo estoy haciendo la transacción y la cajera
Me dice, señor, deme su nombre, por favor. Y también me da su teléfono. Y comienza a hacer una serie de preguntas. Y yo estoy con el banco tratando de hacer la transacción económica. Y yo le digo, ya va. Mira, el único ser en el cosmos, en la bolita del universo, que puede hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas, se llama mujer. Puede tener al bebé aquí, con este lado la aspiradora, puede revolver el arroz y puede llenar las jarras de la nevera. Pero le dije, pero nosotros no, nosotros somos más básicos. El cerebro está diseñado del hombre así. Podemos hacer una cosa y nos enfocamos en esa. La hacemos muy bien. Pero yo le digo, pero yo puedo hacer una sola cosa. Así que ya va. Y se echan a reír. Y ya me conocen por eso. Entonces, espera que yo haga mi transacción. La hago y ahora sí, dime otra cosa que tú quieres de mí. Pero es lo que quiero que entiendan, amadas hermanas, que ustedes son más versátiles que nosotros. Ustedes pueden hacer varias cosas a la vez y nosotros, pues, humildemente podemos hacer una cosa. Amados hermanos, esta lámina que vimos está muy buena porque ilustra lo que ya dijimos. Es decir, el hombre es maestro. ¿Sabe que este texto que está aquí era para los hombres en el Antiguo Testamento? No estamos inventando el café con leche. Esto que está aquí dice, ni se aparten de tu corazón. Las palabras que hoy te doy, dice Dios, no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás. ¿A quién? A tus hijos. ¿Y a quién más? Y a los hijos de tus hijos. De manera que somos responsables hasta educar a nuestros nietos, de enseñarle las verdades de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, Dios quiere que tú seas maestro. Maestro de tus hijos y de tus nietos. Pero para yo ser un maestro, ¿qué debo hacer? Debo conocer la escritura que voy a enseñar. Si no conozco la escritura, no puedo enseñar. Por lo tanto, amado hermano, para que tú seas un buen padre, buen esposo, buen maestro de tus hijos, el conocer la escritura te es valioso y te va a ayudar a cumplir con ese rol que Dios te ha dado. No delegues eso en la iglesia. No, llévalos a la escuela dominical, allá los enseñan. No es ese el modelo. No está en el Nuevo Testamento esa escuela dominical. Está el que tú enseñes a tus hijos. Está el que tú con la escritura, leyéndola, aprendiéndola, luego entonces enseñes a tus hijos y también a tus nietos. De esta manera tú te estarás garantizando de que en la vida ellos van a tener una brújula que les va a ayudar en su vida. Porque si no lo hacemos, estamos corriendo el riesgo de que ellos en la vida tomen un rumbo realmente triste y lamentable, porque no supimos poner en ellos, en su corazón, el temor de Dios y los principios del reino de Dios y los valores del reino del Señor. De tal manera que, amados hermanos, ahora venimos con un hombre de valor ante la iglesia. Ya vimos un hombre de valor ante Dios, un hombre de valor ante la familia, un hombre de valor ante la iglesia. ¿Qué es un hombre de valor ante la iglesia? Es comprometido con el reino de Dios, porque Dios puede prescindir de mí absolutamente. Dios puede prescindir de todos nosotros. No separó el mar Rojo en dos. No les dio todas las victorias a Israel en la tierra prometida. No derribó las murallas de Jericó. No aplastó a Nabucodonosor con todo su poder y trajo nuevamente a su pueblo del cautiverio. No aplastó a todos los imperios que se dieron. Es decir, Dios puede hacer lo que nosotros podemos hacer por Él. Pero Él quiere que nosotros se lo ofrezcamos en un sacrificio de obediencia, de comprometernos con su reino. Jesús vino a inaugurar su reino. Por eso Él dijo, arrepentíos, Mateo capítulo 4, 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó en su persona,
se acercó en su obra, los milagros que hizo, y se acercó en su enseñanza. Él representaba la autoridad de ese reino que invadió la esfera humana. Dios invadió nuestra esfera en Jesús y con Jesús su reino. Ese reino fue creciendo. Por eso Él dijo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que va creciendo y ese árbol se hace grande y los árboles y las aves de los cielos se posan sobre él. Entonces ese reino va creciendo. Comenzó con Jesús, solamente con Jesús. Pero después se añadieron 12 discípulos, apóstoles. Cuando Jesús ascendió a los cielos en la resurrección, ya quedaron 120 discípulos. Pero después Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Y después hizo un segundo sermón y se convirtieron 5,000. Pero Jesús le había dicho, cuando vayáis a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Nos dio una tarea, una comisión. Y nosotros los hombres tenemos esa responsabilidad de ir hasta lo último de la tierra, precisamente con el reino de Dios. Hacer que el reino de Dios se construya, se expanda. Que Dios nos necesita. No, Dios no nos necesita. Pero Dios quiere que nosotros seamos socios con Él en la construcción y la expansión de su reino. Y la iglesia es parte del reino de Dios. Por lo tanto, el que nosotros aquí en nuestra iglesia, Dios es Amor de Maturín, estimado hombre, Dios quiere que pongas a disposición de la iglesia, de los pastores, tus manos, tus pies, tu atención, tu esfuerzo, y decirle, ¿qué puedo hacer? Yo estoy dispuesto a contribuir con el reino de Dios en esta iglesia. Y ustedes me dirán, ¿qué puedo hacer? Algo habrá para ti que hacer. Algo habrá para ti en el reino de Dios. Lo que Dios quiere es que seas comprometido con su reino y con su iglesia. Porque Dios se comprometió contigo en la cruz. Y Dios te redimió. Y Él lo que quiere es que según tus posibilidades, tú puedas brindarle a Él tus ojos, tus oídos, tus ideas, tus manos, tus pies. Y Dios las va a usar. Pero Dios lo que está esperando es que tú te pongas a disposición de Él en su iglesia. Que estés comprometido, pero también, y es parte allí, que estés dispuesto a servir a los demás. Vemos allí a un hombre, ¿verdad?, sacando de una olla una comida para llenar unas bandejas, que seguramente va a ser una comida para personas que no tienen alimento. Y hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo. Allá en mi iglesia en Maracaibo uso tres criterios para la iglesia. El primer criterio, ¿saben cuál es? Inclusión. Que toda persona que asista a la iglesia tenga un espacio donde amar, crecer y servir para con Dios. Que no haya allá gente puliendo banca. Los equipos de deporte tienen titulares. En el caso del béisbol son 9, en el caso del fútbol son 11. Tienen titulares. ¿Y qué tienen allá en el dugout? Banca. Si alguno se lesiona de los titulares, bueno, sale y viene uno de la banca. Apreciado hermano, en la iglesia del Señor no hay banca. Todos somos titulares. Dios quiere que todos le sirvamos al Señor. Estimados hombres, esta iglesia no solo va a cumplir 98, sino 100 y más. Y va a seguir adelante con el esfuerzo y las manos disponibles que hayan para construir el reino del Señor. También, amados hermanos, Dios quiere levantar líderes siervos. Y me gusta cómo los llaman acá, siervos. Nosotros allá los llamamos líder siervo. Porque el líder, así a secas, es aquel que tiene rango, ¿verdad? Aquel como lo maneja la sociedad. Pero lo que Jesús quiere es que seamos líderes siervos, que seamos siervos. El siervo es aquel que sirve, aquel que con una actitud de humildad como Jesús, que se ciñó aquel trapo y
optó por obtener el menor rango social que había en ese momento. Porque el que cuando alguien entraba en la casa que venía de la calle, lo atendía el esclavo, el de más bajo rango social. Y lo atendía, se ponía la toalla y le lavaba los pies del polvo del camino. Jesús tomó ese lugar, el más bajo del escalafón social. Jesús nos mostró, nos dio el ejemplo de que el servicio, el líder, debe ser un servidor. Cuando los discípulos, que ya Jesús se iba, comenzaron a decir, ¿y ahora quién va a ser el primero entre nosotros? Y comenzó una pelea entre los apóstoles a ver quién era el primero, quién iba a ser el líder, quién era el que iba a mandar. Cuando se le acercan a Jesús y le dicen esto, y Jesús le dice, un momento, paren. Los gobernantes de las naciones se pelean por el poder, pero entre ustedes no va a ser así, porque el que quiera ser primero entre ustedes, sea vuestro servidor. Y eso es lo que Dios quiere, que si queremos ser líderes, seamos siervos. Para poder ser líder, tenemos que ser siervos. Por lo tanto, Dios quiere que seas un siervo en el Señor, pero también que seas solidario. Que cuando veas a estimados hombres, que aquí en la iglesia o donde quiera que tú te encuentres, cuando veas a alguna persona en dificultad, que se le quedó el carro, que está cambiando un caucho, cualquier situación donde haya necesidad, que tú seas solidario, que seas capaz de parar. Yo siempre les pregunto allá en la iglesia, hermanos, y yo les pongo los pongo a sufrir, y eso no es pare de sufrir, los pongo a sufrir porque les digo, mis hermanos, si yo vengo de mi casa y veo a alguien que está realmente sufriendo, cambiando un caucho, que tuvo un accidente y golpeó con la acera, es decir, está allí, y yo vengo para la iglesia y yo soy el predicador, ¿qué debo hacer? Venir hasta la iglesia y predicar, ¿verdad? Es tu responsabilidad. Te pagamos para que seas pastor. Pero viene a mi mente, cuando Jesús enseñó la parábola del buen samaritano, que los dos religiosos que debían atender a aquel herido, debían socorrerlo y verlo, se pasaron por un lado, miraron para la otra acera y siguieron derecho. La necesidad humana la dejaron allí. Los dos religiosos que pasaron. Pero pasó otro que no tenía nada que ver con religión, de Samaria, por eso la parábola se llama la parábola del buen samaritano, y él tenía un propósito de seguir adelante. Pero él dijo, a lo mejor tenía una reunión, a lo mejor tenía un negocio, pero para él, un hombre en necesidad, una persona en necesidad, se convirtió en su prioridad. Eso es lo que Jesús quería enseñar con esta parábola, que la necesidad del ser humano está primero. Y aquel hombre se paró, se bajó, ayudó al herido, lo llevó al pueblo, lo vendó, lo puso allí en la posada y le dijo, lo que se gaste en él, pónganlo en mi cuenta. Yo lo voy a... Entonces, ser solidario significa no pasar de largo, significa hacer mía la necesidad del otro. Y es un restaurador de relaciones. Bienaventurados los pacificadores, los que buscamos, el hombre de valor es un hombre que no busca la venganza. El hombre de valor trata de restaurar relaciones con el perdón, con la misericordia. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, si ustedes tienen algo contra otro hermano, ve y habla con él? Si te escucha, has ganado a tu hermano. A eso nos llama el Señor. Por eso Pablo dice, nos fue entregada la palabra de la reconciliación, porque Dios es un hombre, un ser de reconciliación, y Él quiere que nosotros seamos de reconciliación, que no haya en nosotros el resentimiento, que haya en nosotros la búsqueda del otro para perdonarnos y abrazarnos en reconciliación. Eso es lo que Dios quiere. Finalmente, el hombre de valor ante la sociedad. Valores del reino. Integridad, que ya lo vimos, ¿verdad? Tener lo que yo digo es lo que yo hago. Que seamos justos, hermanos.
que la gente cuando vea nuestro proceder y nuestro actuar, que actuamos con justicia en los negocios que hacemos, que no pretendamos sacar partido y ganancias indebidas de las cosas que hacemos, que seamos justos para juzgar a otros, que seamos llenos de misericordia. La misericordia es no pagarle a otro conforme a lo que merece, sino pagarle conforme al amor de Dios. Porque Dios nos pagó a nosotros no conforme al pecado que nosotros teníamos, sino que nos pagó conforme a su amor. Por lo tanto, Dios actuó en misericordia y así quiere que nosotros actuemos con la gente. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura, que la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Cuando nosotros no actuamos en misericordia, sino que actuamos con una actitud de venganza, yo te espero en la bajadita, entonces no restauramos relaciones, no actuamos como pacificadores, que es lo que Dios quiere. Y también Dios quiere que seamos compasivos. La compasión es la empatía que yo tengo con alguien que está en sufrimiento, que está sufriendo, y me comprometo para aminorarle, disminuirle ese sufrimiento a esa persona. Me comprometo a hacer algo. Eso es compasión. Y Dios se compadeció con nuestra triste realidad de ser humano caído, condenado. Y Dios entonces dijo, voy a parar en la cruz el sufrimiento de los seres humanos. Y nos dio, amados hermanos, todo lo bueno en Cristo el Señor. Y por supuesto, humildad. Dios nos lanzó al ruedo como cristianos. No nos hizo, en tiempos bíblicos, los cristianos, un sector de los cristianos, llamados los esenios, se escondieron en unas cuevas. En unas cuevas se escondieron para aislarse de la sociedad, para vivir la fe judía de la mejor manera, no tener que estar contaminados con el pecado de la sociedad. Pero esto no es lo que Dios quiere. Jesús en la oración al Padre dijo, Señor, no quiero que los quites del mundo, no, déjalos allí, pero quiero que los guardes del mal. Porque en el mundo seremos luminares, en el mundo seremos la sal y la luz de esta tierra. Por lo tanto, estos valores que están aquí de integridad, de justicia, de misericordia, de compasión y de humildad, son los valores que van a hablar de Dios. Podemos hablar de Dios directamente y del amor de Dios y de todo lo que es la vida eterna y el plan de salvación. Sí podemos hacerlo. Sin embargo, si esto está en nuestra vida, está hablando a gritos de Dios. De tal manera que si podemos perdonar como característica del cristiano, estos son los valores que Dios quiere ver en nosotros. Ante Dios, ante la familia, ante la iglesia y ante la sociedad. Estimados caballeros y hombres, Dios los está invitando a asumir tremendo rol, porque Dios les dio a ustedes y a mí la conducción de nuestros hogares. Y tenemos que modelarlo, y tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñarles el temor de Dios. Pero para hacer todo eso, hay algo indispensable, y con esto culmino. Necesitamos aprender de la Escritura. Cada día, a partir de hoy, vaya a la Escritura y comience a leerla, pidiéndole a Dios que le enseñe lo que usted quiere enseñarle a sus hijos, que le enseñe a ser un buen esposo, que le enseñe a ser un buen padre, que le enseñe a ser un hombre comprometido con la iglesia y que le enseñe a ser un luminar en el mundo para que el mundo conozca al Señor y a nuestro Dios y Padre Celestial. Dios les bendiga, mis amados hermanos.